bien. Eh, Hola André, hola Isaac, hola Regina, hola Daniela, hola Janelli, hola Marilena, ¿cómo estás, hija? Hola Miguel, hola Diana, hola Jesús. Bien, chicos, lo máximo. Acá, hola Alexia, espero que se encuentren muy bien. Un placer saludarlos. Espero que estén teniendo pues un buen día. Que estén teniendo un excelente día en realidad. Y pues bueno, hoy día, sin más preámbulos, chicos, arrancamos una semana más del tema de historia, ¿eh? Voy a preguntarles si se logra visualizar mi pantalla, si fueran tan amables. ¿Eh? Dígame, ¿se logra visualizar, chicos? ¿Sí? Bien, chicos, excelente, ¿eh? Lo máximo, chicos, bien. Bien, chicos, hoy día vamos a hablar acerca de las culturas, ¿bien? Vamos a hablar de la segunda parte de nuestro temario. Otra vez, muchachos, va a ser full práctica, ¿bien? Y todas las personas que tengan dudas, vamos a contextualizar, vamos a hablar acerca de la teoría dentro de la pregunta, ¿eh, chicos? Y ya saben, pues, chicos, la intención de este ciclo es que ustedes pues, puedan obtener la práctica máxima para el examen de admisión, ¿bien? Entonces, sin más preámbulos, muchachos, arrancamos, ¿bien? Muy bien, chicos. Dice, pregunta número uno. Antes que llegaran los primeros emigrantes de la etnia inca, el Inca tenía sus poblaciones autóctonas. Habitaban una serie de etnias, unas más antiguas que otras. Sobre las poblaciones autóctonas del Cusco indica lo correcto. Chicos, nosotros debemos recordar algo muy importante, ¿verdad? Los incas son solamente del horizonte tardío. Les pregunto, chicos, ¿los incas son solo del horizonte tardío? Chicos, ¿los incas son solamente del horizonte tardío? A ver, ¿qué me preguntan? A ver, ¿qué me responden? No, claro que no, ¿verdad? Ahora, la consolidación de su estado posiblemente sea ahí, ¿verdad? La consolidación de su estado, como el Tahuantinsuyo, que es el estado inca en su máximo apogeo, ahí nosotros podríamos decir de que es ahí en el horizonte tardío, ¿verdad? Pero la pregunta que te he dicho es, ¿en qué momento aparecen los incas? ¿Y los incas en qué periodo aparecen, chicos? ¿En qué periodo aparecen? Hola, Manuel, gracias, hijo. Gracias, gracias. Hace tiempo que no prendía mi cámara, ¿no? Con los chicos que vienen del siglo anterior, hace mucho tiempo que no prendía mi cámara, ¿no? Hoy ya ha sido una de esos días, ¿no? Bien, chicos, dígame, ¿en qué periodo aparecen los incas? Si en tu examen de admisión te preguntan si los incas aparecen en el intermedio tardío, ¿pones verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? Y ahí viene el tema, chicos. ¿Ves? Por ahí vi que alguien puso horizonte. Chicos, los incas sí aparecen en el intermedio tardío. O te pregunto, ¿los incas de frente fueron poderosos? ¿Fueron un imperio poderoso al iniciar su historia? O sea, ¿de frente aparecieron y ya fueron un imperio? No, ¿verdad? No, profesor, no. Claro que no, María, muy bien. O sea, tuvieron un periodo donde eran todavía pequeños, donde todavía convivieron con las etnias que se encontraban pues en la zona, ¿verdad? Entonces, todavía no se habían consolidado como Estado, todavía no se habían convertido en ese Estado poderoso, ese Estado que se va a terminar expandiendo, pero ya habían estado antes. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, ¿eh? Saquémonos la idea de las leyendas que nos han dicho que los incas pues fueron poderosos, que siempre fueron, o sea, sí fueron poderosos, sí fue la cultura más poderosa de los Andes, pero no es que de la noche a la mañana terminaron siendo poderosos. O sea, el relato que nos han contado es que los incas aparecieron y automáticamente fueron poderosos, y eso no es cierto. ¿Eh? Fue un proceso, como todos. Ustedes, por ejemplo, han visto HU, ¿verdad? Han visto HU, ¿verdad? ¿Quién es tu profe de HU? ¿Quién es tu profe de HU? Ah, qué buen profe tienes entonces, ¿ah? Qué buen profe de HU tienes entonces, ¿ah? Lo máximo. Me había olvidado, chicos, que yo también te enseño HU. Mil disculpas.
O sea, tu profe de HPHU debe ser el mejor, ¿ah? Debe ser lo máximo. Bien, chicos, a ver. Chicos, los egipcios siempre fueron un estado poderoso. Los egipcios fueron un estado poderoso, no, ¿verdad? Tuvieron una etapa llamada la nomarquía. Mesopotamia siempre fue un estado expansivo. No, Mesopotamia tuvo una etapa de los sumerios, ¿verdad? Ciudades-estado establecidas pues, en toda la región del río Tigris y el río Éufrates, ¿verdad? Entonces, iguales fueron los incas, chicos. Igual fueron los incas. Ahora, ¿con qué inca empieza la etapa imperial, así la etapa poderosa, la etapa de expansión? Con Pachacute, muy bien, claro. Con Pachacute, muy bien Marilena, muy bien Guillermo. Pero recuerda que Pachacute, antes de ser llamado Pachacute, no se llamaba así, ¿verdad? ¿Cuál era el nombre con el que se le conocía a Pachacute? Cusi Yupanqui, claro, chicos. Él fue el famoso Cusi Yupanqui, ¿verdad? Y Cusi Yupanqui, muchachos, pues obviamente tuvo todo un accionar, ¿no? Porque la guerra era contra los chancas. Los chancas amenazaban la zona del Cusco. Entonces, Cusi Yupanqui hace alianzas, conforma alianzas para poder defender el Cusco y termina obteniendo el triunfo, ¿no? Derrota a los chancas, a pesar de que el Inca, perdón, y su heredero se habían ido, ¿verdad? ¿Alguien recuerda quién fue este Inca que había que había ingresado y que luego, que era el Inca en ese momento y huye del Cusco? ¿Alguien recuerda quién fue? ¿Alguien recuerda quién fue? Uy, perdón, estoy en la pregunta 2, no sé por qué me pasé la pregunta 2. Sí, ¿quién fue el Inca que huyó cuando los chancas amenazaban el Cusco? ¿Quién fue? Te doy una pista, tenía nombre de Dios. Huiracocha, claro. Huiracocha es el que huye. Bien, entonces, junto con su Auki huyen, ¿no? Entonces, de esta manera, Kusipangi es el que afronta el- la guerra contra los chancas, ¿bien? Y además también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Como cualquier pueblo, los incas tuvieron una etapa débil, ¿no? Ahora, dice la pregunta número 1. Antes que llegaran los primeros integrantes de la etnia inca, el Inca tenía sus poblaciones autóctonas. Muy bien. Dice, antes que llegaran los primeros inmigrantes de la etnia inca, el Inca tenía sus poblaciones autóctonas. Habitaban una serie de etnias, unas más antiguas que otras. Sobre las poblaciones autóctonas del Cusco, indique lo correcto. O sea, te está hablando, muchachos, de la etapa previa, ¿no? A la llegada al Cusco de los incas, ¿no? ¿Los chancas son los verdaderos pobladores del Cusco? ¿Verdadero o falso? No, pues los chancas no, no, ¿verdad? ¿Los chancas dónde son? ¿Los chancas dónde son? De Apurima, ¿verdad? De Apurima, de Huancavelica, de Ayacucho. No eran pobladores del Cusco, falso. Los guayas aparecen como los más antiguos pobladores del Cusco, ya es un dato, un datito, ¿ah? Ojalá, yo espero, chicos, y créanme que yo voy robándole a todos los dioses andinos, a todos los dioses del mundo, que no te venga una pregunta datera en el examen de admisión. Créeme que yo pido eso. Porque una pregunta datera mm, va a contar pues tu memoria. Yo siempre pido que venga una pregunta para razonar, porque sé que lo vas a hacer bien. Así, si viene una pregunta para razonar, estoy seguro que tú la vas a marcar bien. Y muchos van a fallar. Pero si viene una pregunta datera, me la juego, pues porque aquí en Sabia no somos dateros. Acá nosotros te preparamos para preguntas de eco. ¿Eh? Entonces, este es un datito, pero sí es verdadero. Los diaguitas conquistaron el valle de Acamama y llegaron hasta Tumbes, no, pues, ¿no? Los que conquistaron el valle de la Camama y llegaron hasta Tumbes fueron los incas, ¿verdad? Los antasayas eran los ancestros de los pobladores de Taipicala.
No, los pobladores de Taipicala son los reinos Aymara, ¿verdad? Son los Tiahuanacos. Y antes de los Tiahuanacos se encontraban también los Pucará, ¿no? La cultura Pucará, previa a los Tiahuanacos. Los escahuizas sometieron a los huancas y fundaron el Cusco. No, esos son los incas, ¿verdad? Bien, chicos, es un datito nada más este de aquí. Espero que te sirva para más adelante, pero la clave aquí, chicos, es la B. Bien, los guayas. Bien, los guayas. Sí, 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 claro, se desarrollan en la misma cronología, si es tu pregunta, Manuel. Si tu pregunta es si se desarrollan en la misma cronología, sí. Y es que recuerden que el valle, chicos, a nosotros nos han hecho creer en el colegio que los incas llegaron al Cusco, el Cusco estaba vacío, ¿verdad? Eso nos han dicho siempre, que los incas llegaron al Cusco, el Cusco estaba vacío y los incas fundaron el Cusco, ¿verdad? Llegaron al Cusco y eso es falso, pues. María Rostorowski lo dice en su libro. Cuando los incas llegaron al Cusco, el Cusco tenía población. Y estos pueblos, como si fuesen pastores, ¿no? Como si fuesen pues simplemente líderes, ¿no? Religiosos, se establecieron ahí, pero había otros pueblos también. Por ejemplo, uno de las etnias con el que los incas lucharon más para poder tener la soberanía del Cusco fueron con los ayamarcas. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, ¿hasta aquí está todo claro? Muy bien, chicos, perfecto. Entonces, saquémonos de la idea de que los incas fueron un pueblo que de la noche a la mañana, pues, se hizo poderoso, ¿no, chicos? Bien, chicos, muy bien, perfecto. Entonces, vamos bien hasta acá. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta, número 2. Ah, por cierto, qué etapas tiene el incanato? Tres, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las etapas, chicos, de él? Ya, la etapa del Curacazgo es la primera, Guillermo. La etapa del Curacazgo es la primera, es la etapa de la fundación, ¿no? Donde pues se establece el Curacazgo con también conocido como la etapa legendaria, ¿no? Luego viene la etapa de la Confederación, claro, es que es la etapa donde se hacen las alianzas con los pueblos del Cusco, ¿no? Y luego viene la etapa imperial ya con la victoria sobre los chancas. Muy bien. Dos, el origen y la presencia de la etnia inca en el Cusco y su valle tiene su explicación histórica y mitológica. Respecto al origen histórico, indique las proporciones correctas. Ya, a ver, primero que nada descartemos las de el origen mitológico. El origen mitológico o legendario de los incas se mencionan en dos leyendas, ¿verdad? ¿Cuáles son estas dos leyendas? ¿Cuáles son estas dos leyendas, chicos? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Ayer. Muy bien, perfecto. Súmale más a tu nivel. ¿Quién es el autor de la leyenda de los hermanos Ayer? ¿Quién es el autor de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? Garcilaso de la Vega es Manco Cápac, el Inca Garcilaso de la Vega, cuidado, no lo vas a confundir con el Garcilaso de la Vega, el español, ¿no? Y Juan de Betanzos, el de los hermanos Ayer, muy bien. Súmale más a tu nivel. Eh, ¿Cuál es el dios de cada leyenda? El Inti, el sol, claro, de Manco Cápac, obvio. ¿Y quién es el dios de la leyenda de los hermanos Ayer? Es Huiracocha. Huiracocha, el dios de los báculos, es la deidad de la otra leyenda. ¿En qué obra encontramos la leyenda del lago de Titicaca? La de Mancocape Maullo. ¿Alguien recuerda? La leyenda de Mancocape Maullo, chicos, lo encontramos en la obra titulada
¿Alguien recuerda? Los comentarios reales de los incas. Bien. Y la leyenda de los hermanos Ayar lo encontramos en una obra titulada, ¿alguien recuerda cómo se llama esa obra? Suma y narración de los incas. Muy bien, Andrés. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a, aquí te está hablando acerca del origen histórico, ¿bien? Y según el origen histórico, chicos, ¿de dónde proviene el mundo incaico? De dónde provienen los incas? La etnia inca. Ya sabes que llegaron al Cusco, ¿verdad? Llegaron al Cusco. O sea, no es que son originarios del Cusco, ellos llegaron, migraron hacia el Cusco. Pero ¿de dónde venían? Muy bien, venían del sur, ¿verdad, Miguel? Venían de un, digámoslo así, un post-Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco huye de la zona del Collao, se va al sur, ¿no? Convive con los renos Aymara, ¿no? Obviamente cambia el nombre, ¿no? Convive, forma parte de los renos Aymara, ¿no? Ahí está un montón de culturas y posteriormente a ella migra hacia el norte, ¿no? Bien, chicos, dice, el origen y la presencia, ya leímos la pregunta, dice, uno, fueron una caravana de emigrantes escapados de Taipicala, Taipicala del Collao, verdadero, ¿verdad? Muy bien, verdadero. Eh, la dos dice, eran aborígenes de la costa central, descendientes de la cultura Ishma. La cultura Ishma, chicos, es también del intermedio tardío, ¿no? ¿No? Es del intermedio tardío. Los Ayarmacas fue una etnia tenaz al poderío inca. Fue una etnia tenaz al poderío inca. O sea, ¿qué entendemos por una etnia tenaz? ¿Qué entendemos, chicos, por una etnia tenaz? Resistente. Claro, los Ayamarcas sí fueron una etnia que terminó, pues, en este caso, disputando contra ellos, ¿no? Bien. Eh, bien, dice, los Ayamarcas fueron una etnia tenaz al poderío inca en el Cusco. Y la otra dice, los Collas, los Lupacas y Pacajes son los verdaderos pueblos cusqueños. ¿Ahí qué marcarías, chicos? ¿Verdadero o falso? Eh, Bien, chicos. A ver, ¿de dónde vienen los Collas, Lupacas y Pacajes? ¿Quiénes son? Del altiplano. ¿Formaban parte de dónde? Muy bien, formar parte de los reinos Aymara. Ahora, yo te pregunto, los reinos Aymara tenían una característica, ¿cuál era? ¿Qué característica tenían, chicos? Chicos, los reinos Aymara tienen una característica. La característica de los reinos Aymara, chicos, es que son reinos belicosos. Ahora te pregunto, ¿Manco Cápac fue un rey, fue un gobernante poderoso? Claro, se rinden luego, ¿no? Ante los incas.
cuando Pachacute es el que los toma. Los Collas, Lupagas y los Pacajes no son los verdaderos pueblos incas, porque los reinos Aymara luego caen, chicos. Luego caen cuando Pachacute los somete, pues por eso se va a formar un suyo llamado el Collasuyo. Claro, pues el Collasuyo, que es el suyo liderado por los Collas, ¿no? O sea, los Collas no son incas como tal, ¿no? Entonces, aquí, chicos, vamos a marcar la C, pero vamos a cambiar la 2 por la 3, ¿ya? Chicos, vamos a cambiar así. No son de la cosa central, muchachos, y ese sería verdadero, ¿no? Tenían un sistema político autónomo, claro, cada reino aymara, Manuel, era diferente, ¿no? Se administraba de manera diferente, tenía un gobierno distinto, ¿no? La diferencia de los reinos, bueno, la característica de los reinos aymara, por así decirlo, era que dependían directamente de la ganadería de altura, ¿no? De lo que habíamos visto con la ganadería de altura, similar a la ganadería que había aplicado pues Tiahuanaco en su momento, ¿no? Y chicos, así que la clave aquí sería la C, ¿eh? 1 y 3, ¿ya? Sería uno y 3, ¿ya? Acá 1 y 2 no, porque los incas no eran pues de las cosas centrales, ¿no? Bien, muchachos. Ha habido un pequeño lapsus seguramente al momento de brindar la clave, ¿ya, chicos? Muy bien. Ujú. Bien, muchachos. Continuamos. Continuamos, chicos. Continuamos. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, ¿verdad? Muy bien, chicos. Pregunta número 3 dice, en el ámbito andino se constituyó una sociedad jerarquizada en castas, formada por estamentos o grupos dedicados a determinados cargos y trabajos tipo hereditario. Respecto a la sociedad inca, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Sí, claro, chicos, el mundo andino era un mundo pues jerarquizado, ¿verdad? ¿Había igualdad? No, no había igualdad, pues chicos. Profe, pero el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la nación dijo que en el incanato había igualdad. Eso es verdadero. Ese era falso, pues chicos, ¿no? Y con todo el respeto al profesor Pedro Castillo, pues no sé si habría estudiado él muy bien la historia del Perú, ¿no? Lo curioso, él dijo de que la desigualdad social vino con España, ¿no? Lo curioso fue que el rey de España estaba ahí, ¿no? No, el presidente de España creo que fue el que vino, no recuerdo bien quién fue el que vino, pero aquí estaba, ¿no? El representante español, ¿no? Ahora, y es que Pedro Castillo cometió un error, ¿no? Y el error es de que una cosa es desigualdad y otra cosa diferente es desigualdad económica, ¿no? O sea, acá en el incanato había desigualdad, pero no había desigualdad por posesión de riqueza, ¿no? Sino la desigualdad era indirectamente a la cercanía al Inca. Las personas que estaban más cercanas al Inca eran personas pues que tenían una, un rango mayor, ¿no? Bien, chicos, uno, la nobleza de sangre estaba formada por las élites incorporadas al imperio. Esto es falso, muy claro, esto es recontra falso, ¿verdad? ¿Cómo eran llamados la nobleza de sangre? ¿Cómo lo llamaban los españoles a la nobleza de sangre? La verdad, la panaca, muy bien. La nobleza de sangre, claro, conformaba la panaca, ¿no? Claro, era la panaca del Inca, ¿no? Que recuerda que cada Inca formaba su panaca, ¿verdad? Cada Inca formaba su panaca. Y cada Inca formaba su panaca, eso va a generar también rivalidad entre las panacas, ¿no? Cosa que más adelante va a traer conflicto. Dice, pero chicos, recuerda que la nobleza de sangre, el nombre con el que los españoles llamaron fueron los orejones. Así le llamaban, ¿no? Los orejones. ¿Por qué le llamaban los orejones, profe? Porque obviamente, pues, porque obviamente, muchachos, cuando la nobleza de sangre buscaba diferenciarse, se ponía, pues, aretes de oro, ¿no? De oro muy, muy pesado, ¿no? Lo que hacía que su payar que se estire, ¿no? Entonces es por esa razón que le llamaron orejones. Dice, dos, por servicios al Estado se accedía a la nobleza de privilegio. ¿Verdadero o falso?
por servicios al Estado se accedía a la nobleza y privilegio, había dos formas de tener nobleza y privilegio, ¿no? Una eran las etnias los líderes de las etnias que eran pues vencidas, ¿verdad? Y otra también era por servicios al Estado, ¿no? También se le podía brindar pues la nobleza y privilegio. Ahora, la pregunta es, ¿la nobleza y privilegio tiene la misma jerarquía que la nobleza de sangre? No, claro que no, chicos. Pero sí, es verdadero, ¿no? Sí había un acceso a una nobleza por servicios al Estado. Tres, los Haturrunas eran la base social y la principal fuerza de trabajo. Pero recontra verdadero, ¿verdad? ¿Quién era el Hatunruna, chicos? ¿Quién era el Hatunruna? No eran campesinos. Cuidado, ¿ah? No estamos en el feudalismo, chicos, ¿ah? No confundas términos. El Hatunruna era toda la población, pues, chicos. El conjunto de familias se llama Ayllu, María Elena, ten cuidado. Pero los Hatunruna era el poblador común. O sea, era el poblador que no tenía privilegios, ¿no? Eran los que imitaban, claro. Dentro de la Hatunruna podías encontrar chasquis, mitimaes, a las águilas, a los, a los yanaconas, ¿verdad? A todos ellos. Eran los pobladores incas, ¿no? Porque si tú dices los incas suena al gobernante, ¿no? Y claro, pues chicos, era la mano de obra. De ellos dependía qué cosa. De ellos dependía qué cosa. No, sí, la mitad sí, pero de ellos dependía qué cosa, la redistribución, chicos. Sin esa mano de obra, ¿tú crees que era posible la redistribución? O sea, para tener una redistribución, tú tenías que tener producción de los campos de cultivo. Entonces, para eso, chicos, era necesario, pues, gente que trabaje, pues. La mita, el obligar al Hatunrun a hacer la mita, a hacer un mitayo, era, pues, trabajar las tierras del Inca. Y eso servía para la redistribución. Los llanas eran los colonos o ayllus móviles enviados a diversos pueblos. ¿Verdadero o falso? Falso, pues, chicos, claro. Recontra falso. ¿Por qué es falso? Dime por qué es falso. Porque eran los mitimaes. Muy bien. Pregunta, si te vienen en tu examen de admisión, los llanas y mitimaes fueron pobladores sacados de su ayllu, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdad o falso, chicos? Los mitimaes y los llanas fueron sacados de su ayllu, ¿verdadero? Verdadero, pues chicos, claro. ¿Y qué diferenciaba al mitimae con el yanacona? ¿Qué lo diferenciaba? Los dos podían ser enviados lejos, ¿ah? Todos salían de un ayllu, André. La diferencia era que cuando el Yanacona lo sacaban de su ayllu, el Yanacona perdía todo contacto con su, o sea, perdía completamente el contacto con su ayllu, ya no había forma de tener contacto con su ayllu. El Mitimae, por el contrario, sí mantenía vínculo con su ayllu. Esa es la diferencia, pues, porque el Yanacona es un sirviente, es el sirviente del Inca.
Mientras que el Yanaco, el Mitimaes, es un colonizador. O sea, le van a dar ciertos privilegios al Yanacol, perdón, al Mitimaes. Por eso es que el Mitimaes seguía manteniendo el vínculo con su Ayllu. Bien, chicos, ¿está claro? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Clave aquí entonces, ¿cuál sería? Los piñas eran los esclavos del incanato, ¿no? Eran las personas que habían perdido pues cualquier forma de trabajo que podría estar vinculada a tenencia de tierra, ¿no? Claro, los piñas eran prisioneros de guerra, gente que normalmente una mano de obra que era utilizada pues para los trabajos más complicados, ¿no? Que era riesgoso. Por ejemplo, al piña lo mandaban ¿a dónde? A trabajar ¿dónde? No, en esa época no había mina, María, ten cuidado. La mina viene en la época del virreinato, ¿no? La actividad minera como actividad económica viene recién con el virreinato. Claro, a los piñas los mandaban a las zonas cocaleras. Y una chamba, dicen que sencilla, los llevaban, lo dejaban ahí y los soldados se iban. Y los piñas no se escapaban. ¿Por qué no se escapaban? Claro, pues porque la zona era poco conocida. La zona era una zona que no era conocida, claro. O sea, más seguro era que llegaran pues, las tropas del Inca y le dejaran comida, ¿no? De vez en cuando, a arriesgarse a introducirse a la selva, ¿no? Ujú. Bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá? Muy bien, chicos, lo máximo. Ujú. Bien, muchachos. Qué gusto, chicos. Me da muchísimo gusto que estés participando, ¿ah? Te cuento que en la mañana estaba que enseñaba y pues tuvo un temita de que los chicos no participaban mucho, ¿no? Bueno, a la mayoría de ustedes los conozco, ¿no? Y sé que ustedes participan siempre, pues, ¿no? Así que me da mucho gusto eso. Bien, muchachos, continuamos. Tres, cuatro, perdón. A ver, dice, la organización económica inca se basó en dos principios, la reciprocidad, proceso de dar y recibir, y la redistribución, la ayuda entre el Estado y el Ayllu, ¿verdad? Sobre la forma de trabajo de los incas, indique la posición correcta. Ya. Chicos, el día de hoy hay reciprocidad y redistribución. ¿Hay reciprocidad y redistribución? ¿Qué dices tú? ¿Hay reciprocidad y redistribución, sí o no? ¿Sí? ¿En dónde hay reciprocidad y redistribución? ¿Así? ¿Hay reciprocidad y redistribución? En una empresa quizás. No, pero ese principio se ha perdido, pues chicos. Ese principio de la reciprocidad y redistribución, se perdió cuando los españoles llegaron. La reciprocidad sí se mantuvo, se siguió manteniendo dentro de los pueblos andinos, ¿ah? Pero la redistribución sí a no, pues, ¿no? Porque se perdió el vínculo de Estado ahí, ¿no? Porque los ayllus primero y luego pues se fueron formando los pueblos incas, ¿no? Los que creó Toledo, ¿no? ¿Se me está yendo el audio, chicos? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Sí se me escucha bien? Ya, chicos, gracias, ¿ah? Avíseme por favor porque no quisiera que se me vea el audio, ¿ah? Ya, a ver, te estaba mencionando de que cuando llegaron los españoles, recuerde que la población de los Ayllus fue organizada primero en encomiendas y luego en lo que creó Toledo, que fueron las reducciones, ¿no? Entonces se fue perdiendo ese vínculo, redistribución de Ayllu Estado, ¿no? De Estado a Ayllu, ¿no?
Se fue perdiendo eso en realidad, porque no hubo una repartición del excedente productivo, ¿no? Una entrega del excedente productivo. Bueno, sí, el término es correcto, Manuel, organización económica, porque los incas tuvieron una organización económica. Ahora, que esa organización económica sea diferente a lo que trajeron los españoles, es una cosa, ¿no? Pero sí, sí, sí tenía una organización económica, ¿no? La única gran diferencia, bueno, la gran diferencia que tenían es que no tenían una economía basada en la moneda, ¿no? Pero te pregunto, ¿acá había comercio, sí o no? ¿Había comercio en el mundo andino, sí o no? Sí, ¿habían actividades económicas? Sí. ¿Habían principios económicos? También. Pues sí, había una organización, una organización económica, ¿no? Solamente que es muy diferente, muy distinta, muy separada a la que fue la de España, ¿no? Bien, chicos. A ver, dice la forma de trabajo. Tenemos cuatro formas de trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas de trabajo? A ver, dime. Recuerda que el AINI es la ayuda mutua, ¿verdad? La ayuda mutua, la ayuda colectiva. Perdón, la ayuda mutua, tú me ayudas, yo te ayudo. La MINCA era la ayuda colectiva, ¿no? En beneficio, pues, de toda la comunidad. La MITA era el trabajo a favor del Estado, ¿verdad? El Inca aprovechaba eso para tener sus tierras cultivadas y aplicar, pues, la redistribución, ¿no? Y teníamos también, chicos, la chunca, que era un trabajo en caso de alguna emergencia, ¿no? Que era de Ayu con Ayu, ¿no? Donde se viajaba para poder apoyar, ¿no? A ver, veamos el enunciado. Dice, uno, el AINI era un intercambio de trabajo entre algunos grupos domésticos, entre familias nucleares y simples, perdón, entre familias nucleares simples, claro, verdadero, pues. Claro, chicos, estas familias nucleares simples es el AIUS verdadero. Pregunta, qué se tiene que tener en común para ser parte de un mismo AIUS? ¿Qué se tiene que tener para ser llamado AIUS? Tener vínculo sanguíneo, tener parentesco cultural, no tener una misma religión, un idioma, ¿no? Eso forma parte de un AIUS. No sé, Manuel, si sería AINI hasta ahora. Lo que sí hay, Manuel, en la gente de provincia, en la gente de la sierra, es el apoyo, ¿no? Eso sí hay. O sea, por ejemplo, ¿no? Si hay pobladores de provincia que están construyendo su casa y los vecinos se suman a apoyarlo, ¿no? Y eso se ve en todos los vecinos, ¿no? O sea, todos ayudan, ¿no? Eso se ve. Pero no sé si sería llamado AINI, ¿no? Claro, es una ayuda ya del propio principio, de la propia cultura, ¿no? Pero como AINI, como tal, como forma de trabajo inca, me parece que ya no. Pero sí, todavía se mantiene algunas pinceladas de eso, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿quiénes son de Lima acá? Acá hay muchos de Lima, ¿verdad? Acá hay muchos de Lima. ¿En Lima hay apoyo entre familias? Sí puede haber, ¿verdad? Sí puede haber. Pero también puede haber, pero también puede haber la pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a André, a Carol y a María Elena, ¿no? Si me quieren ayudar con construir mi casa y ustedes capaz me digan, ya, profe, pero ¿cuánto me va a pagar, verdad? ¿Cuánto me va a pagar, no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente acá en Lima estamos bajo un mundo ligado al mundo occidental, ¿no? Que es basado en la moneda, ¿no? Bien, claro, pues chicos. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿bien? Bien, muchachos.
Y no está mal, ¿ah? No está mal, en realidad, es otra forma de ver el mundo, ¿no? Ujú. Yo te pongo un ejemplo, a ver. Mira cómo cambia el mundo. ¿Por qué en el mundo andino, por qué en el mundo andino, mm, pueden tener 5, 6, 7, 8, 9 hijos? ¿Y por qué en la costa quieren tener solamente uno o dos hijos? ¿Tú cuántos hijos quieres tener, por cierto? ¿Cuántos hijos? Cero, Guillermo, bien. Cero, Diana. Cero, Jesús. Cero. Tres, muy bien, Manuel. Cero. Dos, profe, la pareja. Uno, bien. Cero, cero, cero. Dos, bien. Ujú. ¿Por qué no quieren tener tantos hijos ustedes, chicos? ¿Por qué no quieren tener tantos hijos? Los que han respondido cero, cero, ¿no? Posiblemente, muchachos, porque ustedes vean los hijos como una salida de dinero, ¿verdad? O sea, claro, ustedes van a tener hijos y un hijo tienes que tener en cuenta los gastos, ¿verdad? El colegio, la salud, la vestimenta, la comida, ¿no? Etcétera, 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 ¿verdad? No, 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 María, no, no tengo hijos. Entonces, claro, se va a ver así, ¿no? Pero para el mundo andino, eso no es así, pues. Para el mundo andino, mientras más hijos, mejor, porque muchas veces los hijos que tienen van a ayudar, pues, en las actividades de la producción del campo que ellos poseen. Entonces, van a ver el mundo diferente. Por eso es que muchas veces las ideas que se promueven en Lima no tienen mucho eco en provincia, y lo vas a ver pronto en las elecciones presidenciales. Claro, pues Marilena, por eso era, ¿no? Ujú, claro. Ahora, pero aquí en la costa también hace unos años había un promedio de, un promedio de hijos alto también, ¿ah? Aquí en la costa, por ejemplo, te cuento que mi abuelo tuvo 11 hijos. 11 hijos tuvo mi abuelo, ¿ah? Yo pensé que mi abuelo era millonario, ¿no? Pero no, era sueldo mínimo, pero tenía 11 hijos. Una barbaridad, ¿no? Sí, en dos canales, pues chicos, en dos canales. Obviamente que yo no heredé eso, pues, ¿no? Pero mi abuelo tuvo eso. Bien, chicos, volviendo al tema, entonces hay que tener en cuenta de que el mundo andino y el mundo, todavía hay ciertos matices, ¿verdad? Pero ya no podríamos decir que netamente hay, pues, ¿no? Muy bien. La Minca era un trabajo estatal muy bien organizado para realizar obras públicas y comunales. La Minca era eso. No, falso, pues la Minca era un trabajo colectivo, ¿verdad? Hecho por la propia comunidad del Ayllu, ¿verdad? Muy bien. En la Minca se realizaban faenas colectivas en beneficio del Ayllu y del Estado. Chicos, en beneficio del Ayllu. O sea, la mitad era en beneficio del Ayllu. No, pues era en beneficio del Estado, pero no en beneficio del Ayllu. Así que obviamente esto es falso. ¿Bien? Cuatro, la MIT era un trabajo obligatorio para el Estado por turno, llevado a cabo por los caturunas del todo el imperio. Recontra, pero recontra, ¿verdad? Verdadero, chicos, verdadero. Pregunta, a ver, pregunta, chicos. En el mundo español, en el mundo virreinal, ¿se mantuvo la mitad, sí o no? ¿Y por qué se mantuvo la mitad? ¿Alguien sabe por qué se mantuvo la mitad? Muy bien, Manuel, buen aporte. Esa mitad ya no va a ser exclusivamente agropecuaria. Sí va a haber mitad de hacienda, te cuento que sí va a haber mitad de hacienda, pero no es exclusivamente. O sea, hay mitad minera, mitad de tambo, mitad de ciudad, mitad de hacienda, ¿no? O sea, hay diferencias, mitad obrajera, ¿no? Diferentes tipos de mitas. Pero yo te pregunto algo, chicos. ¿Por qué se estableció la mita en el virreinato? Si era un legado inca. ¿Alguien sabe?
Porque el virrey Toledo, bien, Marina, te complemento lo que tú has dicho. Porque el virrey Toledo se dio cuenta que algo faltaba. ¿Qué era lo que faltaba? Mano de obra. Faltaba mano de obra. Y la mano de obra, ¿quién la va a hacer? ¿Quién se va a encargar de la mano de obra, chicos? Los indígenas, claro. Por eso es que Toledo va a ser muy importante, chicos, para el desarrollo del virreinato, ¿ah? Va a ser muy importante. Bien, chicos, hasta aquí todo claro. Bien, muy bien, chicos. Pregunta, chicos, a ver, yo te hago una preguntita. Según las fuentes, que esto no es un dato exacto, ¿cuánta población había en el incanato cuando llegaron los españoles? ¿Alguien sabe? Habían alrededor de 10 millones de personas, dice. 10 millones. En todo el Tahuantinsuyo, ¿ah? Desde Colombia hasta Chile. Unos 10, exagerando dice 12, ¿no? El que estudió bastante fue José Antonio del Busto. José Antonio del Busto es el historiador que le dedicó mucho tiempo pues, a la invasión, ¿no? Claro, en la República se empezó con menos, pues, ¿no? Claro, la República se empezó con menos porque la gente se había ido, la gente había muerto, porque también no hubo una porque las enfermedades también desgastaron mucho a la población, ¿no? Claro, hoy en día, pues, es más, recuerda, hace 50, perdón, menos de 100 años, habían solamente 7 millones de peruanos. En el censo de 1940, el censo que lanza el primer gobierno de Prado Ugarteche, los peruanos solamente perdón, eran 7 millones y un poquito más. Poquísimo, poquísima gente. Y hoy día somos, bueno, según se dice que se va a hacer un censo ahora, ¿no? Que posiblemente estemos bordeando ya los 35 millones, chicos, ¿no? Muy bien, chicos, continuamos. Pregunta número 5. Pregunta de CEPRE San Marcos 2024-2. Dice, los incas desarrollaron un tipo de arquitectura que fue a la vez simétrica, monumental, sólida y vinculada al paisaje natural. Ejemplo, profe, Sacsayhuamán, el Coricancha, eh, tenemos también tal vez Machu Picchu, ¿verdad? Que cada uno tiene una característica, ¿no? Por ejemplo, el Sacsayhuamán es una fortaleza, tremendas piedras simétricas, monumentales, sólidas y vinculadas al paisaje. Machu Picchu es una ciudad, ¿no? Es civil, ¿no? Y el Coricancha es un templo religioso. Cada arquitectura también tiene una matiz, ¿no? El uso de tapiales y adobe fue característico de los edificios incas en la costa, es cierto. Los incas, si te dicen que los incas solamente utilizaban piedra, es falso. En la costa utilizaron también el adobe, porque recuerda que en la costa sumó a los Conti, anexó también a los Chincha y anexó también a los Chimú. ¿Ven? Entonces, en la costa, al no haber piedras del tamaño tan grande como lo hay en la sierra, por eso es que se adaptaron al adobe. ¿Bien? Mientras que en la sierra la piedra fue esencial para la edificación de sus estructuras colosales. Las piedras podrían tener más de 10 toneladas de peso. Su arquitectura se puede clasificar en religiosa y administrativa. Respecto a la arquitectura inca, marca la cantidad correcta. Chicos, una piedra de más de 10 toneladas. ¿Cómo transportaron tremendas piedras a las zonas altas de la montaña? ¿Cómo transportaron tremendas, semejantes piedras a la zona, pues, muchachos, de Machu Picchu? ¿Cómo lo hicieron? Obviamente, muchachos, por eso es un imperio, pues. Utilizaron mano de obra que están explotando, pues. ¿O tú crees que el Inca las cargó?
¿O tú crees que los extraterrestres los pusieron ahí? No, o sea, no vayas a pensar que el Inca pues era, no sé, eh, como Superman, ¿no? Como un superhéroe, no, no era eso, muchachos. Los que jalaron esas piedras fueron muchachos, los esclavos, pues, los piñas, ¿no? Eso es lo que pasó. Por eso fue una sociedad esclavista. Por eso cuando el expresidente Pedro Castillo dijo que en el incanato había igualdad, pues dijo una gran mentira, pues. Solamente ponte a pensar, cuando Atahualpa fue al Cusco, Atahualpa caminaba, Atahualpa caminó hacia Cajamarca, perdón, hacia Cajamarca, a entrevistarse con Pizarro. ¿Cómo fue Atahualpa a la plaza de Cajamarca a entrevistarse con Pizarro? Fue cargado, pues, ¿te das cuenta? Bien, chicos. Eh, sí, eso es una gran mentira, Manuel. Recién te estoy enseñando, Manuel, o ya te enseñé el año, el ciclo pasado. ¿Recién te enseñó o ya te había enseñado? Ah, ya me conoces. Bien. Sí, bueno, yo les había contado a los que estuvieron conmigo, algunos estuvieron conmigo en HU y otros estuvieron en HP, pero no, a los que estuvieron en HP conmigo yo les había contado que eso es una mentira también. Una mentira que nos han dicho en el colegio y que se ha repetido tantas veces que en realidad es algo inexacto, ¿no? El creer que el Inca medía 2 metros, ¿no? Yo escucho eso que dicen, no, profe, el Inca tenía 2 metros, 2 metros 10 medía. Era gigantesco, ¿no? Cuando Atahualpa alzó la mano, el Inca Pizarro sintió pequeño, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque, no, el Inca era imponente, ¿no? No, chicos, es que eso es falso, pues. Los hombres del incanato medían 1,58 m, 59, y las mujeres 1,48 m en promedio, bajitas. Dice que lo bueno viene en frasco pequeño, ¿no? Pero así es, ¿bien? Chiquititos nada más. Ah, claro, pues obviamente, pues hijo. Es que tu capacidad física no tiene nada que ver con tu tamaño, eso sí. Tu capacidad tampoco tiene nada que ver con tu tamaño, ¿verdad? Claro, el Inca tenía buena resistencia, pues, por la forma de alimentación, por las actividades físicas que hacía, ¿no? Había un buen estado físico de muchos de ellos, ¿bien? Pero no es que eran altos, chicos, eso fue una mentira que se creó y que se ha repetido tantas veces, ¿no? Así como, por ejemplo, la mentira también de que la independencia fue una guerra entre peruanos y españoles, ¿no? Así como una mentira también de que la bandera del Perú fue roja y blanca porque San Martín soñó con los colores, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Bien, chicos, ya te contaré un poco más adelante eso. Bien, chicos, dime, respecto a la arquitectura inca, marca la alternativa correcta. Ya está fácil esta pregunta. Wilcahuamán fue un centro ceremonial donde se hacían sacrificios. Sí, claro, sí, eso es cierto. Moray fue un centro urbano falso. El Moray es una. Moray, chicos, es son andenes, los andenes de Moray. Ese es para la agricultura. Tipón fue un centro de conexión entre el Hanan y el Caipacha, no, falso. Kenko se desarrolló el soporte de la cultura chanca, no, no, la cultura chanca no. El Yaguarpampa es una evidencia arquitectónica militar del Tahuantinsuyo, no. Yaguarpampa, ¿qué es el Yaguarpampa? ¿Qué es el Yaguarpampa? Claro, es la batalla donde se pelearon, pues claro. Tipón no fue una conexión entre el Yahanan y el Caipacha. Tipón, si no me equivoco, es un santuario del agua. ¿Y Kenko, chicos, dónde queda Kenko? Kenko queda en el Cusco, pues chicos. ¿Sería un aporte chanca en el Cusco, Kenko? No, pues obviamente que no, ¿verdad? Así que la clave acá, chicos, es la Vilcahuamán, ¿sí? Fue un centro ceremonial.
Ujú. Vilcashuamán, ¿dónde queda, chicos? ¿Saben dónde queda? Vilcahuamán, claro, queda en Ayacucho, muy bien, queda en Ayacucho. Y sí, fue un centro ceremonial, chicos, donde se hacían sacrificios. ¿Ven? Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Pregunta sencilla. 6. En el orden externo, la conquista del Perú contribuyó en una gran manera al desarrollo del capitalismo mundial. Pues se fue de avances Silva Santisteban, ¿ah? Para hablar de que el capitalismo con la conquista del Perú estuvo directamente relacionada a la crisis del feudalismo y la expansión ultramarina de Europa por la influencia de los metales preciosos procedente de los tesoros y de las minas peruanas, la revolución de los precios, el desarrollo de la producción y el comercio. Ya, chicos, a ver, ¿por qué los españoles salieron de su territorio en busca de nuevos lugares? ¿Por qué? ¿Por qué España salió de su territorio? No, España sale, chicos, claro, pues muy bien, muy merena, porque le cerraron el comercio. ¿Quién cerró el comercio con el Asia? Los turcos, pues claro, los turcos otomanos. Ellos cerraron el comercio con el Asia y les pusieron altos impuestos, ¿no? Para poder comercializar con el Asia. Y obviamente los españoles no tenían el dinero para poderlo pagar. Y para que se dé la toma de Constantinopla, el feudalismo llegó en crisis, ¿no? Por HU, recuerda, cuando Bizancio cae, cuando Constantinopla es tomada, el rey de Bizancio, Constantino, llamó a los señores feudales, pero los señores feudales estaban muy golpeados, pues, y no fueron a pelear, porque las cruzadas les jugó una mala pasada. Se debilitaron, fueron perdiendo poder, no entraron en crisis. Entonces, por esas razones que tenían que salir a buscar nuevas rutas. Y en esas nuevas rutas, España tuvo un golpe de suerte, ¿no? Porque España vino en búsqueda de especias, pimienta, comino, jengibre, páprica, etcétera, y terminó encontrando oro y plata, lo que hizo que el imperio español se fortaleciera. O sea, España no venía bien, chicos, ¿ah? España recién se había logrado la reconquista española. España recién se había unificado y pues España va a obtener de aquí un fuerte impulso económico, ¿no? Lo cual se va a traducir en el siglo de oro español, ¿no? El mejor momento de España, con dos reyes, Carlos I y Felipe II. Carlos I, el que era el virreinato, Carlos I, el que organiza el virreinato, y Felipe II, el que potenció a España y que construyó la Armada Invencible, que luego fue vencida, pues, ¿no? Bien, chicos, qué podemos afirmar del texto según lo que dice Fernando Silva Santisteban? La invasión de Constitución robusteció el sistema mercantil, claro, claro, es la A, ¿no? Claro, ¿no? Dice, la conquista del Perú contribuyó de gran manera al desarrollo del capitalismo mundial. Claro, o sea, el sistema capitalista se fortaleció con la invasión al Tahuantinsuyo, pues, ¿no? Bien. Chicos, la B sería verdadero, permitió el auge industrial. España aplicó revolución industrial cuando llegó a América. Falso, pues chicos, no, no puede ser. Es más, recuerda, HU, España llegó tarde a la revolución industrial. Por eso que España en las guerras mundiales no va a participar. España va a ser simplemente un veedor de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. En la segunda, el gobierno de Franco pues, tenía buena relación con el fascismo, ¿no? Pero más que nada, claro, pues, siempre les digo, bueno, yo les cuento de que yo les digo, pues,
a algunas personas que son de España, que siempre me molestan, ¿no? Siempre me dicen, Franco, pero el Perú fue el mejor lugar cuando llegó a España, me dicen, ¿no? Gracias a España fue que el Lima se convirtió en el Ciudad de los Reyes. Sí, es cierto, pues le digo, es cierto, ¿no? Pues también es cierto que cuando llegó España a América, ellos se convirtieron en potencia. Luego de eso, España fue un reino que con todo el respeto que se merece, no fue tan poderoso como lo fue Alemania, como lo fue Inglaterra, como lo fue Francia. O sea, si lo vemos en temas futbolísticos del fútbol peruano, España está peleando la Copa Sudamericana, pues, ¿no? Está peleando para ir a la Copa Sudamericana o está peleando a la baja, ¿no? O sea, no está en el top, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Muy bien. Los ingleses, los ingleses con los tesoros coloniales lograron desarrollar el colonato. Ya, te dicto una fija, Manuel. Fijo, 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 que siempre viene, que siempre viene. Virrey Toledo. Virrey Toledo tienes que sabértelo sí o sí, hijo. Virrey Toledo. A ver, repaso el Virrey Toledo. Dime las cosas que hizo el Virrey Toledo. Reducciones, uno, muy bien. ¿Para qué hizo las reducciones? Muy bien, excelente. Centralizar la población inca para aprovechar la mano de obra y cobrar el tributo indígena. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hizo el Virrey Toledo? La mita, muy bien, claro. La mita, excelente. Mano de obra. ¿Qué más? El Tribunal Constitucional. Eso suena a república, hijo, ¿ah? Te estás confundiendo con cívica, creo. El Tribunal del Santo Oficio. Seguramente has querido decir. El Tribunal del Santo Oficio, ten cuidado, ¿ah? Tributo a dinero. Mm, no, lo que el Virrey Toledo hizo fue eh, que se pueda pagar el tributo con dinero. Organizó muy bien el virreinato, bien, claro. Además, también recuerda que el virrey Toledo acabó con Tupac Amaru primero, ¿verdad? Claro, mis chicos. Muy bien, Manuel, no te olvides, virrey Toledo tienes que saber, sí o sí, sí o sí. Claro, es que Toledo pone precio por la cabeza de Tupac Amaru primero. Cuando Tupac Amaru primero cae, lo decapita, ¿no? Y ahí nace el mito del Incar. Mm, claro, fortaleció a los nobles y la religión sí, de todas maneras, porque llegó la Santa Inquisición, pero fortaleció más que nada, pues, a los criollos de aquí, ¿no? ¿No? Le dio cierto estatus, ¿no? La Casa de la Moneda de Potosí, claro. Muy bien. Claro, Toledo es la razón del por qué el auge de Potosí se da, pues, ¿no? Por supuesto. Porque Toledo tiene dos problemas, te cuento. El primer problema es la falta de tributo. Por eso crea las reducciones. Y el segundo problema es la falta de mano de obra. Por eso instala la mitad. Y se soluciona el problema, pues. Tienes indígenas, que había bastantes, que te van a dar tributo, y tienes esos mismos indígenas que te van a ir a trabajar la mina para poder obtener los metales preciosos que tanto querías. Por eso Toledo es tan importante. A ver, pero San Marcos no fue fundada por el virrey, pues, ¿no? O sea, San Marcos fue creada en el año 1551. 1551. ¿Coincide con el gobierno de Toledo? No, profe. No, no coincide, ¿no? No coincide. ¿El virrey Toledo en qué año gobernó? Claro, más o menos, ¿no? 1542.
No, no puede ser 1542, pues. 1542 se estableció el virreinato por primera vez. No, no puede ser 1542, ¿ah? Claro, 1542 fueron las nuevas leyes, se creó el virreinato. El primer virrey llegó al año siguiente, en 1543, que fue el virrey Blasco Núñez de Vela, del 69 al 81, claro. Muy bien, chicos. Ujú. Es que la organización que hizo Toledo, Manuel, no se basó tanto en la educación, se basó más en el tema económico, en el tema político, ¿no? Por eso es que Toledo es el gran organizador del virreinato. El apogeo, vuelvo a repetirte lo que decíamos un rato, el apogeo de España vino a partir de que el virreinato se ordenó. Porque recuerda que cuando la conquista se dio, fue un caos, pues. Se pelearon entre conquistadores, ¿verdad? Se mataron entre almagristas y pizarristas, los encomenderos se pelearon con el virrey, ¿no? Fue todo un caos. Mataron al primer virrey, ¿no? Blasco Núñez Vela fue decapitado en la batalla de Yaquito. Las gobernaciones fueron un caos, Miguel, claro, se pelearon en las gobernaciones, y recién cuando llega Toledo es que hay orden. Y el virreinato empieza a funcionar en piloto automático, aplicando lo que Toledo había dado. Bien, chicos, hasta aquí está todo claro. Bueno, chicos, mira, que me ha pasado la hora súper rápido. Creo que la misma ha adelantado el reloj, ¿verdad? Porque se ha pasado la hora súper rápido. Ya van a ser las 11 y... No, yo con mucho gusto, ¿ah? Yo con mucho gusto. Si en algún momento quedan en algún seminario, cuenten conmigo en cualquier momento. 7. La caída del Tahuantinsuyo. Causas de la caída del Tahuantinsuyo. Primera causa. Primera causa. Y la más importante. No, Guerra Civil la segunda. No, Guerra Civil la segunda. La primera causa de la caída del Tahuantinsuyo, apoyo de los pueblos indígenas a los españoles. Esa es la primera causa. Los españoles reciben el apoyo de las etnias. ¿Y por qué lo apoyan a Pizarro? Porque Pizarro viene con la promesa de castigar al Inca que los había castigado a ellos. Recuerda que Atahualpa no era un Inca cusqueño. Atahualpa era de Quito. Segunda causa, guerra civil. Tercera causa, las epidemias. ¿Cuál fue la enfermedad que mató a la gran mayoría de la viruela, claro? El asesino invisible, decía, ¿no? Y también estuvo, chicos, recuerda también las armas, ¿no? Que bueno, eso sería una causa indirecta, diríamos, ¿no? Porque no fue tan importante. Bien, chicos, la caída del Tahuantinsuyo fue facilitada por epidemias como la viruela, la guerra civil entre Oaxaca y Atahualpa y la división entre pueblos andinos. Los españoles aprovecharon estas circunstancias para imponer el requerimiento. El requerimiento era aceptar que la cultura española era mejor que la andina, ¿no? Y que los incas aceptaran eso. Y establecer la encomienda. ¿Alguien sabe qué era la encomienda? La encomienda, ¿alguien sabe qué era? No, ten cuidado, Max, no era tierra la encomienda. La encomienda en su origen fue grupo de indios. Grupo de indios a cargo de un español, esa era la encomienda. Claro, pues. Cuando nace, claro, supuestamente el Inca tenía que, perdón, el español tenía que educarlos y evangelizarlos, y a cambio de eso ellos iban a tributar y iban a trabajar para él, ¿no? En la práctica, chicos, era una explotación, pues, ¿no? Cajamarca fue escenario clave de la captura del Inca. Sobre el enunciado anterior, indique la alternativa correcta. El requerimiento fue un acuerdo firmado entre españoles e incas. ¿Se firmó el requerimiento, chicos? ¿Sí o no? ¿El requerimiento fue aprobado? No, pues chicos, Atahualpa lo votó, ¿verdad? Atahualpa lo votó. ¿Por qué lo votó? ¿Por qué lo votó Atahualpa? Porque Atahualpa no encontró nada sagrado en él, pues, ¿no? Además también le devolvió de que le habían rechazado la chicha, ¿no? Que él había ofrecido. La guerra civil entre Cusco y Tumbibamba unió a los pueblos. Tumbibamba es la zona del norte. Unió, chicos.
¿La guerra civil unió? No, falso, pues. Desunió, por el contrario, ¿verdad? La viruela diezmó a la población antes del contacto directo con los conquistadores. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, Miguel dice. Verdadero, dice Caro. ¿Qué es lo demás? Verdadero. Chicos, te pregunto, ¿de qué murió Huayna Cápac? De viruela. ¿Y Huayna Cápac murió antes o después que llegaran los españoles? ¿Antes de la invasión o después? Antes. O sea, significa que la viruela afectó a la población andina antes de que Pizarro llegara y capturara a Atahualpa. Claro, es más, ¿no? Cuando muere Huayna Cápac es que comienzan los problemas, pues. Porque muere Huayna Cápac y también muere su auto. ¿Alguien recuerda cómo se llama el Auqui? Ninancoyushi, claro, pues Ninancoyushi también muere. Y cuando muere Huáscar, perdón, cuando muere Huayna Cápac y cuando muere Ninancoyushi, el trono inca recae en Huáscar. Y Huáscar, pues la verdad es que no había hecho absolutamente nada para ser llamado inca, ¿no? Así que esto es verdadero. Y inicia la guerra civil. Muy bien, Manuel. Así que la clave aquí sería la C. Chicos, veamos igual la D. ¿La encomienda fue un sistema voluntario de trabajo? No, fue obligatorio la encomienda, ¿verdad? Fue una repartición de indios. En Cajamarca, Atahualpa derrotó a la fuerza. No, Atahualpa no derrotó. Atahualpa fue capturado. Recuerda que lo capturaron en el Amaruhuasi, ¿no? Ahí Atahualpa prometió, pues, un rescate en el caso que lo liberen, ¿no? Cosa que no se dio. Bien, chicos. 8. En los primeros años de la conquista, el gobernador de un territorio se encargaba de repartir las encomiendas. Sin embargo, surgirían diferencias entre los conquistadores originando las guerras civiles. Al respecto, ya, las guerras civiles. Identifique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Francisco Pizarro como gobernador de Nueva Toledo realizó las primeras encomiendas. ¿Fue Pizarro el gobernador de Nueva Toledo? No. ¿Cómo se llama la gobernación de Pizarro? Nueva Castilla, muy bien, claro. Nueva Toledo era de Almagro, ¿verdad? Pizarritas y almagristas lucharon por la posición de la ciudad de los Reyes, se pelearon por en Lima. ¿La pelea fue por Lima? No, ¿fue por qué? Por el Cusco, muy bien. Claro, pues por el Cusco fue la pelea. Los almagristas fueron derrotados en la batalla de Salinas y Diego Almagro y luego fue ejecutado. Claro, no entiendo bien la doble I, pero sí, Diego Almagro fue ejecutado después de la batalla de Salinas, ¿no? Que perdió. Esto es verdadero. Diego Almagro el Mozo fue derrotado por Vaca de Castro con apoyo de los pizarristas. Claro, pues ¿alguien recuerda cómo se llama esa batalla? Muy bien, Guillermo, muy bien, Miguel, la batalla de Chupas. Ahí fue derrotado Diego Almagro el Mozo. Y Vaca de Castro pone orden, ¿no? Y Vaca de Castro derrota a Diego Almagro el Mozo y pone orden para que se establezca el virreinato. El problema fue que cuando se crea el virreinato afecta a las encomiendas. Porque el virreinato no solamente se crea para organizar mejor el territorio americano, sino también que limita la encomienda. Recuerda que la encomienda era un regalo que te había dado el rey. Entonces, por ese lado, la encomienda era perpetua y hereditaria. Y lo que van a hacer es quitarle la perpetuidad. Van a dejar la encomienda a solamente una herencia. Y el encomendero sale con todo, pues se molesta el encomendero. Por eso es que la segunda guerra fuerte es la guerra de los encomenderos mayores, liderado por Gonzalo Pizarro, el cual va a matar al primer virrey, Blasco Núñez de Vega. Bien, clave chicos, la C. Bien, falso, falso, verdadero, verdadero. Hasta aquí chicos, vamos bien. Muy bien chicos. Siguiente. Vayamos a la pregunta 9. Las guerras civiles entre los conquistadores se originaron por la lucha por el poder, el control del Cusco y las encomiendas.
La capitulación de Toledo otorgó títulos ambiguos, generando tensiones entre Pizarro y Almagro. Claro, eso es verdadero, ¿no? ¿Quién recibió grandes beneficios con la capitulación de Toledo? ¿Quién fue el que recibió una gran cantidad de beneficios? Pizarro, ¿verdad? ¿Qué recibió Almagro? ¿Qué le dieron a Almagro? No, pero eso le dieron después todavía, hijo, ¿ah? Después todavía le dieron el desierto de Chile en la gobernación de Nueva Toledo. Al comienzo, en la capitulación de Toledo, solamente le dieron como cargo la alcaldía de Tumbes, nada más. O sea, mientras que Pizarro tenía cargos, sueldos, encomiendas, títulos que le habían dado, como el título de adelantado, por ejemplo, Almagro solamente lo nombraron alcalde de Tumbes. Y eso generó frustración. Ese es un antecedente a la guerra civil entre ellos. Esta diferencia estallaron en los enfrentamientos armados tras la conquista del Tahuantinsuyo. Al respecto, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno, Francisco Pizarro como gobernador de Nueva Castilla realizó las primeras encomiendas. Verdadero, ¿no? Ahora sí es verdadero. Pizarro y almagristas lucharon por la posesión de la ciudad de los reyes. Bueno, eso se parece a a la anterior, ¿no? Se parece, ¿no? Profe, ¿cree que esas divisiones fueron planeadas para el conflicto? No sabría decirte, hijo, si fueron planeadas para crear conflicto. Lo que sí es cierto es que recién la corona mandó a alguien para que ponga orden cuando murieron los dos. Eso es un facto. Que la corona envió a Vaca de Castro recién cuando mataron a Pizarro, cuando sabía que había conflicto antes. Posiblemente porque algo que limitaba a la corona era, pues, lo que quería eliminar la corona era la Constitución de Toledo. Y la Constitución de Toledo se acababa si ambos morían. Porque te imaginas, chicos, lo que la corona debe haber sentido cuando vio que acá había tantos minerales y que según lo que ellos habían firmado en las gobernaciones, solamente España recibía el 20%. Es cierto, Manuel. Recuerda de que los conquistadores que llegaron no eran personas muy educadas, ¿no? Pizarro y Almagro no era gente muy capacitada, ¿no? Era gente que había vivido en pobreza, ¿no? Y un poco que los mareó el poder también, ¿no? Bien, dos, pizarristas y almagristas lucharon por la posición de Ciudad de los Reyes falso, ¿no? Lucharon este, por por el Cusco, ¿no? Eso lo hemos visto hace un rato. Los almagristas fueron derrotados en la batalla de Salinas y Diego Almagro fue ejecutado verdadero y Diego Almagro, el mozo, fue también verdadero, ¿no? Eso es similar a la pregunta anterior, ¿no? Solo cambió la pregunta uno. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Chicos, clave casita, ¿eh? Clave casita. Siguiente, entre los factores que facilitaron la conquista que se sostiene que se aplicó la misma táctica que emplearon los hombres de Hernán Cortés en la conquista de los aztecas. Sobre el enunciado anterior indique los factores que contribuyeron a la conquista del Perú. Ya, a ver. Bueno, primero que nada, no era Perú todavía, ¿no? O sea, ¿los españoles conquistaron el Perú o conquistaron el Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo, ¿no? O tú crees que Atahualpa dijo, viva el Perú, ¿no? No, o sea, viva el Perú, ¿no? Vamos a... ¿Tú crees que Atahualpa salió con su bandera? No, no, obviamente, ¿no? Bien, chicos, a ver, veamos, dice la pregunta. Los españoles trajeron armas de fuego y de hierro, ¿verdadero o falso? Verdadero, pues sí. Que tampoco era la gran cosa. ¿Ah? Por ejemplo, las armas de fuego que trajeron era el arcabuz, un arma que no tenía largo alcance. Y tenías que disparabas y tenías que cargar. Y lo que sí trajeron era el hierro en sus armaduras, ¿no? Trajeron también cañones, dice que uno estaba malogrado, ¿no? Eran poquitos ellos, sí, eran poquitos. Por eso es que las armas no fue la causa verdadera de la victoria, ¿no? Porque, imagínate, ¿no? Yo disparo,
una bala y hasta que cargue ya me agarraron a piedrones, ¿no? Porque recuerda que los incas eran tirapiedra, ¿no? El- o sea, no era, no era la forma en la cual yo podría ganar, ¿no? O sea, mientras que yo cargue mi bala, mi pistola para poder disparar, mi arcabuz, ya los incas me arrojaron piedras, me arrojaron, pues, ya me rodearon, ¿no? Entonces, no fue la razón de la victoria. Claro, pues obviamente, Manuel. Los incas cohesionaron un ejército multiétnico con apoyo de los chimuy y chachapoyas. ¿Los chimuy y chachapoyas pelearon a favor de los incas o pelearon en contra? En contra. En contra, claro. Los chimuy y los chachapoyas apoyaron a Pizarro, chicos. Apoyaron a Pizarro. Esto es falso. El colaboracionismo de las etnias como los huancas, jaujas, tayanes y otros pueblos que se, que se unen a los españoles, verdadero, chicos. Verdadero. Ujú, verdadero. Los huancas, posiblemente los huancas fueron los que brindaron más apoyo, ¿ah? Porque cuando los españoles habían sido acorralados por Manco Inca en el Cusco, fueron los huancas los que fueron a apoyar. La alianza entre el sector Unin, Cusco y Hanan Cusco para enfrentar a los invasores europeos se unieron. Atahualpa, Huáscar se unieron en uno solo cuando recontra falso, pues chicos. Recontra falso. Entonces, si en San Marcos te preguntan si en el incanato hubo intereses políticos, ¿sería verdadero o falso? ¿En el incanato hubo intereses políticos o no? Claro, pues chicos, claro que sí lo hubo. Claro que sí lo hubo, chicos. Por eso siempre les digo, dejemos de idealizar y analicemos, ¿bien? Muy bien, chicos. Clave de la 10 casi. 11, otra pregunta de CEPRE San Marcos 2024-2. 11 dice, la calle del Tahuantinsuyo se vio facilitada por la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Ocurría la muerte de Huayna Cápac, la división interétnica se produjo, haciendo inviable todo tipo de cohesión o acuerdo. Las culturas que fueron incorporadas coactivamente al imperio inca padecieron su dominación, por lo que decidieron tomar partido por los españoles. Sobre el enunciado anterior, marque la respuesta correcta. Ujú. ¿Cuál sería la clave? Está fácil, ¿ah? Claro, pues chicos, es la A. La alianza hispano-huanca fue importante para la derrota de los incas, claro. Te lo expliqué hace un rato, ¿no? Los huancas fueron uno de los pueblos que más apoyó a los españoles. Les apoyó muchísimo, chicos, ¿ah? Les apoyó bastante, a tal punto de que, recuerda que después ellos se convierten en nobleza indígena, ¿no? Los españoles recompensan a los, a los pueblos indígenas que los terminan apoyando, ¿no? Por eso es que luego en el virreinato tú verás que hay nobleza, perdón, hay indios del común y hay indios de privilegio, ¿no? Y los indios de privilegio son aquellos indios que, perdón, indios nobles e indios del común, ¿no? Los indios nobles tenían privilegios como no pagaban, no hacían mita, no recibían educación, ¿no? Recibían sueldo, recibían cargos, ¿no? Todo eso. Bien, chicos. Ujú, muy bien. 12. Después de, lo que de que los españoles ocuparan el Cusco, los descendientes de la realeza inca organizaron la resistencia indígena durante casi 4 décadas. Sobre los Incas Vilcabamba, indique la respuesta correcta. Incas Vilcabamba, chicos, es un tema muy fácil, ¿ah? Muy puntual también. Recuerda Incas Vilcabamba, Manco Inca, Sairitupa, Titicus Yupanqui y Tupac Amaru primero. Se acabó. ¿Bien? 4 Incas Vilcabamba.
y que pues no lograron su objetivo, que era recuperar la fuerza inca, ¿no? Manco Inca fue asesinado en Vilcabamba por los pizarristas enviados por el virrey Jáuregui. ¿Verdadero o falso? ¿Quién lo mató a Manco Inca? No fueron los pizarristas, fueron los almagristas. Muy bien, falso. Fueron los almagristas, los que querían el perdón, ¿no? Por las cosas que habían ocurrido. Y el virrey Jáuregui es recontra lejos, pues, ¿no? El virrey Jáuregui es de Túpac Amaru II. O sea, recuerda que cuando Túpac Amaru II es castigado, Jáuregui era el virrey, ¿no? Por eso es que luego le escriben, le elogio al virrey Jáuregui, ¿no? De Baquijano y Carrillo, que donde pues, critica la dureza de Jáuregui, ¿no? O sea, Jáuregui está recontra lejos. Sari Túpac reconoció el dominio de los españoles y del rey Felipe II, verdadero. Sari Túpac negoció. ¿Alguien recuerda qué le dieron a Sari Túpac? ¿Qué le dieron para que esté tranquilo? Le dieron una encomienda, la encomienda de Yucay, las encomiendas de Yucay, claro. Muy bien, negoció. Titi Cusi Yupanqui firmó la paz de Vilcabamba con la Real Audiencia. Sí firmó la paz de Vilcabamba, pero con la Real Audiencia, perdón, firmó la paz de Acobamba, ¿no? No con la Real Audiencia, ¿verdad? No, fue con el virrey, ¿no? Y fue la paz de Acobamba, ¿no? Para que las misiones, las órdenes religiosas ingresen pues a evangelizar en Vilcabamba, ¿no? El virrey Toledo derrotó a Tupano primero y puso fin a la resistencia indígena, verdadero. Verdadero, chicos, ¿ah? Verdadero, recontra verdadero. El virrey Toledo, chicos, acabó con más de 60 años de rebeliones indígenas en Vilcabamba. ¿Ah? Clave, chicos, enano, 2 y 4. Bien. ¿Alguna pregunta con Incas de Vilcabamba, chicos? ¿Alguna pregunta que deseen sobre Inca de Vilcabamba? Todo claro. ¿Todo claro, chicos, hasta aquí? Muy bien. El Tratado de Acobamba, ¿no? Es el que firma el virrey, la paz de Acobamba, ¿no? El Tratado de Acobamba es el que firma el virrey, perdón, el Titi Cusi Yupanqui, ¿no? Que es también conocido como el Inca cronista, ¿no? El que creó, pues, el, el que creó una obra sobre su padre, el Manco Inca. No recuerdo cómo muere Titi Cusi Yupanqui, a Sairitupa sí lo mata. Lo que sí tengo claro es que a Sairitupa lo matan los propios, porque le entregan las tierras de Yucay, pero esas tierras de Yucay tenían dueño. ¿No? Habían peleas internas por el Yucay, y por esa razón es de que lo matan. ¿No? Bien, chicos. Muy bien. ¿Todo claro hasta acá? Muy bien, chicos. Ujú. Muy bien. Titi Cusi Yupanqui me parece que no muere por los misioneros, ¿ah? A Titi Cusi Yupanqui me parece que su muerte está vinculada a una enfermedad, si no me equivoco. Al que sí lo matan es a Sairitupa. Bien, chicos, continuamos. 13. La visita general ordenada por el virrey Toledo entre 1570 y 1575 buscó reorganizar el sistema colonial. Se llevó a cabo el empadronamiento indígena, reducciones, ¿no? La creación de reducciones, el censo poblacional y el tributo proporcional a la cantidad productiva. Asimismo, se institucionalizó el trabajo forzoso mediante la mita minera y se fortaleció el aparato burocrático virreinal, convirtiéndose Toledo en el gran reformador del virreinato del Perú. El virrey Toledo y su tiempo, Guillermo Loma Villena.
Respecto a la lectura y el accionar de Toledo, identifica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno, reorganizó las ciudades coloniales a través del trazo de Endamero. ¿Qué es el trazo Endamero? Claro, claro, fue un modelo urbanístico, ¿no? Ujú. En cuadrículas, ¿no? ¿Es reorganizar las ciudades coloniales, chicos? ¿Reorganizó las ciudades coloniales a través del trazo de Endamero? Claro, pero analicemos lo que él, lo que él organizó, lo que él puso énfasis fue a las ciudades coloniales o fue a las ciudades de indígenas, a los pueblos indígenas. Claro, pues a los pueblos indígenas. O sea, Toledo no reorganizó Lima, Cusco, ¿no? O sea, no hizo eso. Y el trazo en Damer es un estilo arquitectónico basado en la forma rectangular, ¿no? En planos rectangulares, ¿no? No, chicos, así que esto es falso. Institucionalizó la mitad minera en regiones como Potosí, ya, eso está fácil, ¿no? Esto es recontra verdadero. Fundó colegios para nobles indígenas y promovió la evangelización, verdadero, ¿no? Claro, verdadero. Me parece que Manuel me preguntaba sobre la educación de Toledo, ¿no? Creo que tú me preguntabas, Manuel, ¿no? Yo te había dicho que San Marcos no tenía que ver con Toledo, pero sí colegios para nobles indígenas. Mencióname dos colegios de nobles indígenas. Ya, un colegio de nobles indígenas. Un colegio para nobles indígenas. El más famoso, donde estudió Tupac Amaru II. San Francisco de Borja, claro. Había acá uno en Lima también, llamado El Príncipe. El Príncipe también está aquí. Pero San Francisco de Borja era el gran colegio del sur, ¿no? Suprimió el tributo, chicos, suprimió el tributo indígena, suprimió, o sea, eliminó el tributo indígena, eliminó, chicos, falso, pues obviamente, no, falso, chicos, falso. Él no suprimió el tributo indígena, además, por el contrario, él lo puso, ¿no? Lo estableció el tributo, y además, él dijo que el tributo indígena podía ser pagado con dinero. ¿Por qué? ¿Por qué puso el pago del tributo indígena con dinero? Porque si ponía el pago del tributo indígena por dinero, obliga a los indígenas a qué. No, chicos, razona. No, igual iba a tributar, Mariela, pero si pone el tributo indígena pagado por dinero, ¿a qué obliga? ¿Al indígena a qué? A trabajar, pues claro, por dinero. ¿Y quién le iba a pagar con dinero al indígena? El español, güey. O sea, cuando Toledo pone que se pague el tributo indígena con dinero, obliga al indígena a trabajar en cosas españoles para que reciban dinero. ¿Está claro? Sí. Astuto Toledo, ¿verdad? Muy astuto, chicos, ¿ah? Recuerda, de Toledo preguntan mucho, chicos. Preguntan mucho sobre Toledo. Muy bien. Ma, Siguiente pregunta. Sí, dime. ma, Dime, José, ¿pasó algo? ven. Ah, ya, perdón, hijo, perdón. Creí que quería hacer una pregunta. No, no, no. Chicos, a cualquiera se le puede pasar su audio, ¿ah?
No, no te preocupes, hijo, no tienes nada que disculpar. Bien, bien. Durante, el si- Durante los siglos XVI y XVII, el virreinato del Perú estableció un orden social jerárquico que clasificó a las personas según su origen étnico y lugar de nacimiento. Cada grupo accedía a ciertos beneficios o era objeto de restricciones específicas dentro del sistema colonial. Relación de los sectores sociales y sus políticas legales. Ya, representante de la nobleza indígena con acceso a fueros y tributos. ¿Quién es ese? ¿Quién es el representante de la nobleza indígena? Caciques. El cacique, pues claro, muy bien, es el cacique. Mencióname, mencióname dos caciques importantes. Caciques importantes. José Gabriel Condorcanqui, Tupamaro segundo, y el otro puede ser Mateo Pumacagua, ¿no? Puede ser el propio Juan Sanz Atahualpa, puede ser también no sé, Tomás Tacito Condemaita, ¿no? Puede ser el cacique Choquehuanca, por ejemplo, ¿no? Que eran caciques, ¿bien? Españoles peninsulares, ya, esos son chapetones, ¿no? Los chapetones. Hijo de españoles nacidos en América, criollos, ¿no? Criollos. Indio de cédula, nativos agrupados en reducciones, ¿no? Muy bien. Clave 1B, 2C, 3A y 4D. Besito, ¿verdad? Besito. Muy bien. Creo que esta pregunta no hay mucho que hablar, ¿verdad? Está sencilla. Está muy sencilla. 15. Dice, durante los siglos XVI y XVII, el comercio virreinal se organizó bajo el principio del monopolio, favoreciendo a ciertos puertos y rutas oficiales. En ese sistema, los productos americanos salían del puerto del Callao hacia... ¿Para dónde iban, chicos? ¿Para dónde iban? No, no iban a Buenos Aires, ¿ah? No. Los productos que salían de Lima, no, no iban a Veracruz. No iban a Veracruz. Iban a Portobelo. Ahí estaba la feria en Portobelo, donde se descargaban se descargaban los productos y iban pues a la otra zona del Océano Atlántico. Porque recuerda que aquí todavía no había un acceso directo del Atlántico con el Pacífico, ¿no? Y de ahí, recién de ahí, chicos, iban pues a Sevilla, ¿no? Donde estaba la casa de contratación, ¿no? Claro. Ahí recién iban a Sevilla, ¿no? Donde estaba la casa de contratación, que era la que se encargaba del ingreso y salida de los productos y de los barcos en, en, en España con sus colonias, ¿no? Así que la clave aquí es la E, chicos, ¿ah? Recuerda, chicos, no había comercio directo. O sea, no es que del Callao salían y se iban y rodeaban Chile, rodeaban Argentina, se iban al Atlántico y llegaban. No, esa no era la ruta. Muy, muy rara vez aplicaron esa ruta, chicos. ¿Ah? Muy rara vez aplicaron esa ruta. Normalmente la ruta era, agarraban, salían del Callao, iban hacia Portobelo, luego de Portobelo, pues, ¿no? Iban a Sevilla, ¿no? Desembarcaban los productos, los llevaban a la otra zona del Atlántico y se iban. Ahora, yo te pregunto algo, chicos, yo te pregunto algo. ¿Esa ruta era conocida o no? ¿Esa ruta era conocida, sí o no? Claro, pues, entonces, ¿era producto de qué? Claro, pues, de pirata, de corsarios, ¿verdad? Ujú. Bien, chicos, de contrabando, claro, muy bien. 16. Durante el periodo virreinal, el comercio del Perú estuvo estrechamente vinculado al sistema de flotas y galeones, que unía a América con España. La Casa de Contratación de Sevilla controlaba el tráfico comercial, limitando la libertad de intercambio de los virreinatos. El contrabando fue una respuesta constante a estas restricciones, claro, eso es lo que acabamos de decir, ¿no? El comercio legal se organizaba en base al monopolio sevillano, lo que generaba elevados precios e insatisfacción entre los comerciantes locales. Claro, por eso es que compraban contrabando, ¿no? Pues el contrabando tiene,
¿Tiene un mayor precio o un menor precio? Los productos que entran por contrabando, chicos, ¿mayor o menor precio? Claro, pues menor precio, pues chicos. Obviamente, pues si el contrabando es más caro que el producto original, que el precio de la tienda, tú prefieres comprar en la tienda, pues, ¿verdad? Entonces es por eso que entró el contrabando. Bien, Carlos Contreras y Carlos Cueto, Historia del Perú Contemporáneo. Bien. De acuerdo al texto, el comercio virreinal peruano se caracterizó por, ¿cuál sería la clave acá, chicos? La liberación del comercio, no había liberación de comercio, acceso directo al comercio con Europa, no había ¿Cierto? monopolio. Sistema abierto de flotas y galeones de flotas privadas andinas, no. El control mediterráneo, claro. Ujú. Claro, pues chicos, el control metropolitano, el control de España incentivó el contrabando. ¿Por qué? Porque el sistema de flotas y galeones era caro. O sea, los productos que tú traías y los vendías acá tenían que ser productos pues con un costo alto. ¿Y por qué costaba tanto? Porque obviamente tú tenías que no solamente pagar el precio, sino también que tenías que pagar qué cosa. Tenías que pagar también, chicos, el impuesto, ¿no? O sea, todo eso estaba puesto en el precio. Entonces, por eso es que los productos eran altos. Entonces, como los productos eran altos, la gente prefería comprar en contrabando, pues los barcos eran robados y el producto ingresaba como contrabando. ¿Bien? Bien, chicos. Muy bien. Siguiente pregunta, chicos. 17. A partir del siglo XVI, con la finalidad de consolidar la administración imperial y ejercer justicia en los territorios americanos, la monarquía española de los Habsburgo organizó la creación de audiencias en diferentes zonas del virreinato, destacando entre ellas la de Lima, Santa Fe, Bogotá y la de Charcas, las cuales se encargaban de qué. Chicos, ¿de qué se encargaba la Real Audiencia? ¿De qué se encargaba, chicos, la Real Audiencia? ¿Cuál es la función de la Real Audiencia? Muy bien, Guillermo, aspecto judicial. La Real Audiencia del Tribunal de Justicia. ¿Cuál es la clave? La C, pues claro. No hay de otra. La Real Audiencia se encargaba de asuntos judiciales. Bien, eran la institución. Recuerda que también repartía justicia el corregidor. El corregidor repartía justicia y también repartía justicia, el máximo tribunal de justicia era la audiencia. Bien, bien, chicos. Pero era la Real Audiencia la máxima institución de justicia en el territorio, no en el virreinato. Bien, chicos. La C. 18. Durante el periodo colonial, la corona española reorganizó el control del mundo andino mediante instituciones como los corregimientos, reuniones indígenas y el mantenimiento de los cacicazgos. Esas estructuras buscaban una administración más eficiente y de mayor control tributario. Los corregidores reemplazaron a los encomenderos como autoridades locales. Ya, muy bien. Sobre el enunciado anterior, marca la respuesta correcta. ¿Las reducciones permitieron mantener la autonomía indígena? No, pues, por el contrario, ¿no? Las reducciones fueron hechas para controlar al indígena. Los caciques fueron eliminados por completo y sustituidos por los corregidores peninsulares. Falso. El cacique se mantuvo, ¿no? Comenzó a perder fuerza el cacicazgo cuando Tupac se rebeló. Ahí comenzó a perder fuerza, ¿no? Se fue poco a poco eliminando. Los corregimientos buscaban integrar a los indígenas a una administración colonial más centralizada. Las reducciones eran centros urbanos para indios de cédula creados por los corregidores. No. El cacicazgo fue una invención española para dividir a los pueblos andinos. O sea, el cacicazgo tuvo como objetivo, muchachos, no dividir a los pueblos andinos, por el contrario, controlarlos. Así que la clave sí es la C. El corregimiento buscaba integrar a los indígenas a una administración colonial más centralizada. Es que el corregidor era como un representante del rey en las provincias, ¿no? Era un jefe provincial. Eso era el corregidor. Entonces, el corregidor iba en representante de la Real Audiencia a las provincias y ahí administraba justicia. El problema fue que el corregidor era una entidad corrupta y abusiva. Por eso fue que Tupac Amaru se rebeló contra él. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, perfecto, chicos, perfecto.
Muy bien. 19. Durante el siglo XVII, el virreinato del Perú sufrió una profunda crisis económica y social. La disminución de la producción de plata de Potosí afectó el flujo comercial hacia, mientras, mientras el espacio debilitó el monopolio español. A ello se sumó la corrupción administrativa dentro del sistema del... ¿Y a quién era el corrupto, chicos? Empezamos ahí. Dice la corrupción. ¿Quién era el corrupto? ¿Quién era el corrupto? ¿Quién era el que le robaba la corona? El corregidor, pues claro, el corregimiento. Bien, chicos. Dice, la disminución de la producción de plata afectó el flujo comercial hacia Buenos Aires, mientras que el contrabando debilitó el monopolio español. Claro, chicos, ¿no? Claro. Ujú. Así la clave aquí sería la A, ¿no? Bien, muchachos. Ahora, recuerda también de que después, en el siglo XVIII, cuando se van a dar cuenta, cuando los Borbones llegan al poder, los Borbones se van a dar con la sorpresa de que la explotación de plata ha bajado en gran medida. Entonces, le van a echar la culpa a la administración muy centralizada desde Lima. Por eso es que con las reformas borbónicas lo que se busca es reactivar de nuevo eso y por ende se van a crear nuevos virreinatos, ¿no? El virreinato de Río de la Plata, que se va a llevar Potosí, y el virreinato de Nueva Granada, que se va a llevar la parte de lo que el día de hoy es Colombia, Panamá, y Ecuador, ¿no? Y bueno, esa es la parte que se va a ir con Nueva Granada. ¿Bien? Pregunta 20. Chicos, se quedan unos minutos adicionales, porfa, si es que no termino todavía las 22 preguntas, ¿ya? Unos 2 o 3 minutos más, ¿ya? Porfa. Chicos, no se preocupen. Gracias, gracias, chicos. Durante la época virreinal, la educación colonial tuvo un carácter religioso, jerárquico y excluyente. Se estructuraba en niveles como la educación parroquial, los colegios de élite y las universidades. Claro, era el segundo nivel, ¿no? Su estatus. Su contenido giraba en torno a la doctrina cristiana, el idioma castellano y la obediencia al coronel. Claro, quienes brindaban educación, chicos, eran los sacerdotes. Los profesores eran los sacerdotes. Características. Educación solamente para el varón, clasista, absoluta, no había crítica, dogmas de la iglesia, ¿bien? Y pues obviamente por niveles, ¿no? La educación para la gente que va a trabajar, que se le informa sobre la educación religiosa para que sean bautizados y para que se les dé los principios cristianos. El colegio de élite, que son los colegios menores para la élite, ¿verdad? Y las universidades que ya lo mayor, ¿no? Recuerda que se fundaron San Marcos en Lima, San Cristóbal de Huamán en Ayacucho, San Agustín en Arequipa, San Antonio de Abad en Cusco, ¿no? Como las universidades importantes dentro de la época colonial. Sobre la educación colonial identifica las profesiones correctas. Uno, la enseñanza básica se impartía en parroquias y doctrinas, donde se enseñaba catequismo en lenguas originarias. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, es verdadero, claro. O sea, la intención era evangelizarlo, ¿no? Muy bien. Solo los hijos de españoles accedían a las universidades, excluyendo a los indígenas y mestizos. Verdadero también. Solamente el hijo de español podía estar en las universidades. San Marcos, chicos, era la universidad de la élite. La gente más pudiente de América iba a estudiar a San Marcos. No solamente del Perú, ¿ah? No solamente del Virreinato del Perú, sino de todas partes de América, chicos. Por eso es que yo siempre digo, puede, San Marcos puede tener otras competencias, pues, ¿no? Digámoslo así, como la universidad más importante del Perú, ¿no? Hoy día se habla mucho de Católica, ¿no? De otras universidades, pero la historia que tiene San Marcos, chicos, no puedes compararse, pues, ¿no? San Marcos tiene una historia, chicos, no se puede hablar del Perú si no se habla de San Marcos. Y la universidad era solamente, chicos, para la élite, pues, ¿no? Los contenidos educativos incluían gramática, teología y moral cristiana, recontra verdadero, chicos. Estos eran los principios del mundo católico, ¿no?
la teología, la moral cristiana, ¿no? Eso impartía. Las mujeres tenían acceso igualitario a todos los niveles educativos, ya, recontra falso. La mujer en esta época, chicos, no tenía la misma igualdad. La mujer en el virreinato cumplió una labor principalmente doméstica, ¿bien? Recuerda que las mujeres en el virreinato, hasta la época, hasta los primeros años de la República, las mujeres se casaban a los 15 años, salían de la casa del papá y de atender la casa del papá y pasaban a atender la casa del esposo, ¿no? Normalmente en el virreinato las mujeres de 15 y 6 años se casaban con hombres de 30, 35 años, que ya tenían la vida resuelta y tenían pues cierto apoyo económico que podían brindar a la casa, al hogar. 21. La arquitectura virreinal peruana destacó por su sincretismo. Sincretismo significa, chicos, unión de culturas, ¿eh? Tanto la andina, se puede juntar la cultura andina con la cultura española, ¿no? A lo largo de los siglos XVI y XVIII se fusionaron elementos barrocos europeos con aportes andinos, mestizos y moriscos. La ornamentación recargada, el uso de la piedra volcánica y la inclusión de figuras de flora fauna local fueron expresiones del barroco andino, como puede apreciarse en templos como San Lorenzo de Potosí o San Pedro de Andahuaylillas. Ya muy bien. Arte y arquitectura en el Virreinato del Perú, Ramón Mujica Pinilla. El contenido se puede inferir que la estructura virreinal, ¿cuál sería la clave? Dice, rechazó toda influencia andina, falso. Se mantuvo uniforme, falso. Se caracterizó por integrar elementos andinos y barrocos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, pues claro. Te lo dice, ¿verdad? Te lo dice. ¿Qué pregunta tenías, Mariana, con el Comité de San Carlos? El Comité de San Carlos es lo que actualmente es la Casona de San Marcos. El Comité de San Carlos funcionaba pues, como una institución también donde se debatían ideas eh, independentistas, ¿no? Claro, el Comité de San Carlos se funda a partir de la unión de los colegios mayores que fueron eliminados o que fueron quitados a los jesuitas eh, luego de la, luego de las reformas borbónicas, ¿no? Los jesuitas los expulsan y con esos colegios que quedan libres se crea el Comité de San Carlos, ¿no? Que luego se transforma pues en la Casona de San Marcos. Recuerda que en el Comité de San Carlos, dato importante, en el Comité de San Carlos se dio la primera reunión del Congreso de la República en el Perú. El primer Congreso del Perú se reunió en el Comité de San Carlos, en la Casona de San Marcos, chicos, ¿ah? Muy bien, chicos. Siguiente pregunta, 22. Durante la colonia, la Iglesia impulsó campañas para erradicar las creencias andinas a través de la extirpación de idolatrías. Esta labor fue dirigida por el clero regular y difería del Tribunal de la Inquisición, que se aplicaba solo a españoles y criollos. Además, los concilios limenses establecieron normas para evangelizar a la población indígena. Sobre este proceso religioso indica las afirmaciones correctas. 1. La extirpación de idolatrías fue dirigida por visitadores eclesiásticos en zonas indígenas. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. La extirpación de idolatrías fue cuando salió el Taque Oncoy. ¿Te acuerdas del Taque Oncoy de Juan Chogne? Que quiso revalorar el mundo andino, ya, ahí nació la extirpación de idolatrías. El gran extirpador de idolatrías, recuerda que es Cristóbal de Albornoz, el cual ¿no? Mandó, pues, misiones para que acabaran y destruyeran cualquier símbolo religioso andino. El Tribunal de Santo Oficio procesó a indígenas por practicar cultos ancestrales. El Tribunal de Santo Oficio procesó a los indígenas. Falso, pues, chicos, No. no procesó a los indígenas, porque el indígena era considerado un menor de edad. Por eso es que no eran procesados. Por eso es mentira que dijeron que la religión católica mató indígenas. Falso, ¿no? El Tribunal de Santo Oficio a los que persiguió fueron a los, a, a los españoles, a los mestizos, ¿no? A los criollos, a ellos se persiguieron. El Tercer Concilio Limense impulsó la enseñanza de doctrinas cristianas en lenguas nativas, verdadero, verdadero. Eso se debatió en el Tercer Concilio Limense, ¿ah? Enseñarle la religión a los pueblos nativos en su lengua original. 4. Las campañas de extirpación buscaban reemplazar las huacas por símbolos cristianos, verdadero. Pero fue un ejemplo, lo que pasó en el Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal, la gente se salía de Lima y se iba al Cerro San Cristóbal porque en ese cerro era su apu, ¿no? Era el cerro, como una deidad.
Entonces, qué hicieron los españoles? Pusieron una cruz, pues ahí. Pusieron una cruz ahí para que cuando los indígenas subieran, los indígenas empezaran a adorar a la cruz. Sincretismo, pues claro. Pero quisieron imponer así. Si ustedes ven, por ejemplo, la cruz de Motupe tiene una cruz que es este, que, que es española, europea, pero tiene pues rasgos, está con la vestimenta andina, ¿no? Chicha de jora, le ponen ahí sus cositas, ¿no? Sincretismo, sincretismo cultural. Nosotros somos productos de un sincretismo, chicos. Siempre digo a mis alumnos, somos chuscos, pero con cultura, ¿no? Con cultura. Riqueza cultural tenemos. Bien, chicos, clave, la 22 es la, chicos, muy bien. Bien, chicos, ha sido para mí un tremendo placer acompañarles el día de hoy. Mil disculpas por haber pasado 7 minutos. Discúlpenme, sé que ya también quiere descansar. Les mando un fuerte abrazo, chicos, y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar. ¿Ah? Cuídense muchísimo. Hasta la próxima, chicos. Gracias por todo. Cuídense, chicos. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Hasta luego, chicos. Un fuerte abrazo. Gracias, Miss. Hasta luego.